Muy buenos días a todos. Le damos las bienvenidas al ciclo País, aprovechamiento de los acuerdos y las herramientas de ALADI, en esta oportunidad Ciclo Colombia. Agradecemos a los presentes que si la conexión de internet se les tornara inestable, apagar la transmisión del video. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Secretaría General de la ALADI. Para la apertura de este ciclo contamos con la presencia del Secretario General de ALADI, Sergio Abreu, el embajador Juan José Quintana, representante permanente de Colombia ante la ALADI, y la subsecretaria Mónica Martínez de la Secretaría General de la ALADI. Para dar comienzo de la apertura oficial del ciclo, ofrecemos la palabra al Secretario General de la ALADI, doctor Sergio Abreu. Buenos días. Hoy tengo el gusto de dar apertura al ciclo de países 2023, en este caso dedicado especialmente a la República de Colombia, que se encuentra representada, y tengo el gusto de saludar al embajador Juan José Quintana, representante permanente ante la ALADI, a Luis Felipe Quintero Suárez, viceministro de Comercio Exterior, a la señora Julia Herrera Contreras, asesora de la Dirección de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Secretaría General ha puesto en funcionamiento, como ustedes saben, en relación con el ciclo Países, la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios, vinculadas específicamente y en forma principal, podría decir, a las pequeñas y medianas empresas que tienen hoy, en el ámbito de la región, una situación muy comprometida. Después del COVID, como ustedes saben, de la epidemia, se perdieron 30 millones de puestos de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas de la región, que hoy representan casi, por decirlo en términos concretos, el 98% del tejido empresarial. De manera que, para hacer concreta la integración o para avanzar en la integración, el comercio de las pymes significan y representan de alguna forma lo que es la dinamización del comercio y la inclusión social. Sin comercio no hay empleo. Sin empleo no hay paz social. Y eso tenemos que tenerlo bien definido, porque la integración precisamente son resultados concretos en comercio de bienes, servicios, infraestructura, pero sobre todo en el aprovechamiento de todas las ventajas y de todos los instrumentos que ya los países han firmado para poder aumentar su comercio y tener el conocimiento adecuado e importante para ponerlas a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas. En esta segunda edición, para lograr un mayor aprovechamiento de estas herramientas, que ya han sido de alguna forma puestas a disposición de los países para la capacitación y para darles en el aspecto digital la mejor forma de que vinculado a las pymes, en esta oportunidad, tenemos que tener en cuenta que actualmente apenas el 12% del comercio intra-ALADI se realiza utilizando los instrumentos efectivos, y es una cifra realmente muy pequeña y no significativa si se compara con el 50-60% del comercio intrarregional de Europa, o más del 50% que se viene consolidando o conformando en el ámbito del Asia. En el caso particular de Colombia, sus importaciones intrarregionales alcanzan el 8.6% y sus exportaciones llegan al 6.7%. Colombia ocupa, entre los países miembros de la ALADI, el cuarto y quinto lugar, según el informe del comercio exterior global elaborado por los funcionarios de la ALADI. El objetivo es mejorar los datos de comercio interregional indicados para que el organismo de integración y el mecanismo de las plataformas a través de este ciclo país puedan mejorar
y brindar mayores oportunidades para la utilización de las herramientas. El equipo de funcionarios de la ALADI, que ha trabajado de forma muy dedicada, presentará hoy 3 herramientas que se suman a los instrumentos para promover el comercio y la inversión en la región. El primero les va a mostrar el potencial que representa para el país, para Colombia, la red de acuerdos existentes en la ALADI. El segundo también va a exhibir y mostrar de qué forma Colombia aprovecha las preferencias que se derivan de la red de acuerdos. Y el tercero es el desarrollo de una matriz de empalme que identifica la demanda no atendida regional respecto de productos colombianos de probada competitividad a nivel global, en la que Colombia podría poner su atención o su orientación para poder satisfacer esa demanda no atendida. Colombia, específicamente, se refiere, o tenemos para disposición de Colombia las fichas descriptivas de 11 acuerdos de las que participa, y así como la información relevante identificada con 946 partidas arancelarias de su oferta exportable. Todas las relaciones bilaterales de Colombia con los países miembros de la ALADI están obviamente amparadas en el ámbito del acuerdo. Y esta profunda red de acuerdos permite que 9 de cada 10 productos colombianos acceden con preferencia a los mercados de la región, pagando un arancel 8 veces menor que otros competidores comerciales que van del 1,3% en adelante. Existe, por tanto, una posibilidad de aprovechar aún más estas facilidades y estas preferencias que se tienen, ya que del total de los productos con preferencia, Colombia solo utiliza un 36%, lo que exhibe y muestra un gran potencial para aumentar fundamentalmente la diversificación de los mercados de exportación. Espero entonces que las empresas colombianas puedan aprovechar esta ocasión del ciclo país utilizando las herramientas digitales gratuitas de acceso a mercado y conexión empresarial que la ALADI ha puesto y pone a disposición de los países y de las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de promover y aumentar el comercio interregional. Finalmente, quiero solo resaltar que los ciclopaíses son una oportunidad, como en este caso, para interactuar con entidades nacionales de promoción comercial, desarrollo económico, apoyo a las pymes, precisamente potenciando y promoviendo la utilización de estas herramientas digitales que son además complementadas con capacitación a todos aquellos que accedan a estas herramientas para promover y desarrollar sus estrategias de carácter comercial y de inserción en el comercio exterior, tanto importando como exportando en la región. Por eso les deseo el mejor de los éxitos. Le agradezco la presencia de todos ustedes, le agradezco también el trabajo particular de los funcionarios de la ALADI, de los jefes de departamento, de los técnicos y técnicas, que han hecho un enorme trabajo para poder facilitar a todos ustedes estos instrumentos que son de última generación y que suponen un acceso digital y gratuito a esas oportunidades del mercado en el ámbito de la región para promover y sobre todo lograr de forma gradual, pero significativa, una inclusión social que solo se va a poder lograr con el comercio y la posibilidad de insertar a todos estos micro, pequeños y medianos empresarios en el ámbito comercial. Solamente un comentario final para decirles que la situación no es la más fácil en toda esta realidad, entre otras cosas por los impactos que se están teniendo de carácter internacional, en el aspecto alimentario, en la inseguridad energética, y tomar en cuenta que
casi solo el 70%, casi el 70% de los empleos de América Latina y de la región son informales. Quiere decir que si no logramos una formalización y un desarrollo empresarial con visión moderna, vamos a tener lamentablemente resultados que no van a significar un progreso efectivo en la inclusión y en el comercio social. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Ahora le ofrecemos la palabra al embajador Juan José Quintana, representante permanente de Colombia ante ALADI. Adelante, embajador. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso al señor secretario general, don Sergio Abreu, a la subsecretaria Mónica Martínez, así como a los miembros del equipo de la Secretaría que han hecho un trabajo muy diligente en la preparación de este ciclo País Colombia. De parte de Colombia tengo entendido que nos acompaña el señor viceministro de Comercio Exterior, don Luis Felipe Quintero, y la asesora de la Dirección de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio, Julie Herrera Contreras, quienes harán presentaciones más adelante. Quiero resaltar en primer lugar la importancia que tiene esta actividad de los ciclos país, enmarcada en el objetivo central de la ALADI perenne y permanente de incrementar el comercio intrarregional y la inversión. Colombia está impulsando una nueva agenda de integración regional y con el mundo que incluye precisamente la profundización de la integración con América Latina y el Caribe, como lo ordena el Tratado de Montevideo 1980. La información y las herramientas que ofrecen los ciclos países resultan ser de especial utilidad para fortalecer el sector productivo, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas, y para el proceso mismo de la integración, la generación de empleo y la inclusión social en la región. A través del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia de la Vida, el Gobierno Nacional se ha propuesto diversificar la economía a través de la reindustrialización, lo cual incluye, entre otros aspectos, impulsar los encadenamientos productivos para la integración regional y global y fortalecer las capacidades humanas y de los empleos de calidad, temas que estaba tocando el secretario general previamente. El Plan Nacional también subraya el papel protagónico de las micro, pequeñas y medianas empresas y la importancia de favorecer su crecimiento para que avancen en sus procesos administrativos, comerciales, productivos y de innovación. Es oportuno mencionar asimismo otro componente de esta política, la innovación empresarial, mediante el escalamiento de capacidades, condiciones y servicios de extensión tecnológica para promover el desarrollo productivo, el uso de datos y de tecnologías digitales. Y menciono esto último justamente porque la ALADI ha desarrollado herramientas digitales muy eficientes para impulsar el comercio regional y uno de los objetivos de estos ciclos país es justamente brindar información actualizada y fácil de manejar sobre el uso de estas herramientas gratuitas. Agradezco profundamente al señor secretario general y a su equipo por este espacio, destacando nuevamente que para Colombia es prioritario avanzar en la integración regional, buscando siempre nuevas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Antes de dar comienzo con los paneles previstos para este ciclo, le solicitamos que en caso de tener consultas, realizarlos en el chat y especificar a quién está dirigida. Las consultas serán evacuadas al término de las exposiciones. Ahora sí, le ofrecemos la palabra a los diferentes panelistas, comenzando para que nos hable de oportunidades y beneficios en los acuerdos comerciales vigentes, Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la ALADI. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Pues damos comienzo entonces a uno de la presentación de la primera herramienta que con motivo de esta reunión vamos a estar poniéndoles a consideración. Y como ya lo indicó el señor secretario, nos referimos a la posibilidad de aprovechar y de maximizar el uso de los instrumentos que actualmente ya están inscritos en la ALADI, que son los instrumentos comerciales y de promoción de inversión que los países, los 13 países que componen esta asociación ya tienen hoy en existencia y que parte de la actividad de promoción y de estas herramientas que nosotros consideramos de gran utilidad para los tomadores de decisiones, ya sea agendas gubernamentales, ya sea autoridades de promoción, pero sobre todo
quienes hacen realidad los acuerdos es el sector productivo. Es decir, de nada sirven acuerdos si no es que cobran vida a través de la generación de oportunidades de negocios, a partir de la materialización de operaciones comerciales, que en definitiva, bueno, pues ya es bien conocido que estas operaciones comerciales internacionales representan una mejor paga en los salarios que están relacionados con estas actividades. La evidencia marca que entre el 25 al 100% de incremento en el precio o en el salario de las actividades relacionadas con las exportaciones, pues son una muy buena incentivo para buscar esta inserción en estas operaciones comerciales internacionales, y sobre todo en esta ocasión nos vamos a referir a la región ALADI. Entonces, estamos hablando de una región que acumula 600 millones de consumidores, es decir, el 7% de la población mundial, y que también representa el 5% del Producto Interno global. Entonces, también nos vamos a referir al comercio intrarregional y hacer manifiesto que después de la pandemia, el comercio intrarregional ha mostrado un dinamismo mayor que con respecto al resto del mundo. Las exportaciones pospandemia de la región han crecido un 20% al interior de sus socios, mientras que el resto del mundo, o con el resto del mundo, esto ha representado un incremento del 26%. Entonces, aquí es en donde se muestra la eficiencia y el valor de tener esta red de acuerdos que en momentos críticos como los que acaban de ocurrir, muestra sus beneficios, no solo por la cercanía geográfica, sino por la certidumbre que representa tener instrumentos en el ambiente comercial. Estamos viviendo y somos testigos de esta redefinición de la geografía, de la producción y del empleo, y la región no debería quedarse limitada de aprovechar estas oportunidades y estos momentos por los que está atravesando la conformación de nuevas maneras de hacer negocios entre los diferentes países y a través de las diferentes fronteras. Entonces, pues vamos a ocuparnos en esta ocasión de este producto que se refiere a fichas descriptivas. Como muchos de ustedes saben, la ALADI tiene 43 años construyendo acuerdos. Cuenta con un acervo de instrumentos comerciales de todas o de muchas generaciones que en el comercio internacional se ha presentado, acuerdos en donde pues la reducción de aranceles era uno de los elementos únicos que los conformaban, y en la medida en que el comercio en el mundo ha evolucionado, la incorporación de nuevos temas que están directamente relacionados con las operaciones de comercio e inversión han aparecido en la escena mundial. También la ALADI ha tenido la posibilidad de evolucionar junto con ellos e irlos incorporando en los acuerdos que hoy, repito, conforman este acervo de 43 años. Entonces, vamos a encontrar que los acuerdos, los instrumentos tienen una muy diferente composición, y aquí la intención es conocerlos, analizarlos y buscar su evolución atendiendo las necesidades actuales de los usuarios. Entonces, estas fichas básicamente describen las principales disciplinas de los acuerdos celebrados en el marco de la ALADI. La asociación cuenta con más de 100 acuerdos. Sin embargo, para este ejercicio lo que se seleccionó son aquellos instrumentos y esos acuerdos que como elemento común tienen la incorporación de preferencias arancelarias. Entonces, de estos más de 100 acuerdos, estas fichas se refieren a 48, en donde vamos a incorporar los acuerdos de alcance regional, es decir, donde participan todos los miembros, los 13 países, pero también la incorporación a este acervo de fichas descriptivas de los acuerdos bilaterales. Es decir, vamos a poder encontrar por cada conjunto de país aquellos acuerdos en los que se forma parte. Es del conocimiento que particularmente cada una de las agencias de promoción, de los ministerios de comercio, de los ministerios de relaciones exteriores de los países, generan sus propios ejercicios para hacer la difusión de los acuerdos. Sin embargo, el valor agregado de este ejercicio es que
pone de una manera homogénea la descripción o el acercamiento, la aproximación a los acuerdos, de tal manera que nosotros pudiéramos conocer no solo los que nos competen directamente como país parte, sino también conocer todo el conjunto y la red de acuerdos que está en la región con la misma lógica estructural de las fichas. Esto lo que nos va a generar es una aproximación mayor a conceptos, a definiciones, a los elementos destacables dentro de cada acuerdo para entonces, haciendo una aproximación por tipos o por temas de interés, vayamos profundizando el conocimiento y conociendo todas las elementos que debemos tener en consideración para tomar decisiones en materia de profundizar o iniciar nuestro comercio o promover la inversión en la región. Entonces, la utilidad, pues como ya lo mencioné, es aproximar los conceptos, contenidos y alcances, promover su aprovechamiento. El objetivo último será aumentar el comercio y la inversión en la región. Para muchos de ustedes estos instrumentos sonarán más familiares que para otros. En ese caso, bueno, pues recordar la existencia de estos acuerdos, la actualización en los conceptos, elementos. Para muchos será la primera aproximación a estos instrumentos, lo que nos dará la manera de conocerlos. Pero el elemento último, y creo que lo más destacado en estos ejercicios, será provocar la atención específica, es decir, analizar en qué estatus tiene o qué estatus tiene el acuerdo o cada uno de los acuerdos con nuestros países socios, y entonces generar acuerdos, generar agendas de trabajo que permitan evolucionar y alcanzar, atender pues los nuevos intereses, las nuevas inquietudes, las nuevas tendencias que el comercio internacional nos está requiriendo. Entonces, estas fichas están conformadas por varios elementos, destacan pues las fechas de suscripción y entrada en vigor, que no es un tema menor cuando ya estamos en la operación y en la selección de países destino o inclusive cómo hacer nuestra sustitución o nuestra incorporación de insumos en las cadenas de valor, el alcance y cobertura de los acuerdos e información relevante sobre las preferencias arancelarias y las reglas de origen. Entonces, en el caso específico de Colombia, nosotros encontramos en esta selección de fichas descriptivas 11 acuerdos. En pantalla estamos viendo los que son de carácter parcial. Sin embargo, también en la composición de los instrumentos regionales, es decir, donde participan la totalidad de países de la asociación, también van a estar disponibles en la sección específica para el caso de Colombia. Entonces, estos instrumentos no solo nos van a resultar interesantes para la expectativa de exportación última, sino también nos va a permitir conocer cómo está la composición de beneficios en materia de otros instrumentos, repito, otros acuerdos de la región que nos pueden servir como referente, que nos pueden servir como un elemento que incorporemos en nuestras agendas, en esas conversaciones con otros socios comerciales para incorporarnos en las cadenas de valor, atraer la inversión, identificar aquellos sectores en donde la creatividad de la región, que es altamente reconocida, tendrá un papel fundamental. Entonces, estos son el tipo de acuerdos que en el caso de Colombia vamos a encontrar en el apartado. Ustedes podrán ver que destaca la fecha, por ejemplo, del 1984 al 2017, que es el acuerdo de complementación económica más reciente registrado. Son 33 años de historia, 33 años en los que se han ido no más que acumulando y solamente sumando beneficios a esta red de acuerdos. Y en la manera, en la forma en que estos se relacionan entre sí, o nosotros buscamos la relación entre ellos, es que podremos explorar otros espacios de negocio para la región. Las disciplinas que nosotros vamos a identificar en cada una de las fichas y que desde luego responderá al contenido que cada acuerdo tenga, no son todos de la misma dimensión, no son todos del mismo alcance, inclusive no todos tienen los mismos elementos. Sin embargo, cuando existen estos es que se precisa en la materia de preferencias arancelarias, vamos a poder encontrar la cobertura y la profundidad de los acuerdos, conocer la modalidad de gravamen,
ya sea gravamen preferencial acordado o una reducción respecto del arancel de nación más favorecida. En materia de reglas de origen, nos va a permitir conocer la modalidad en que el acuerdo funciona, ya sea con reglas generales o reglas específicas por producto, dónde encontrarlos, cómo consultar esta información. También las disposiciones para acumulación adicional o cómo se acumula el origen en cada uno de los acuerdos, cuáles son las definiciones tomadas. Los tipos de certificados de origen, ya sea a través de una autoridad competente o de una entidad habilitada, y también nos va a permitir hacer ligas directas con las entidades en cada uno de los países, conocer los formatos, las nomenclaturas, es decir, estas fichas nos van a permitir involucrarnos de manera expedita y oportuna en todo ese ambiente que podría parecer complicado del comercio internacional, pero que una vez que nosotros los vamos desmenuzando, que nos vamos incorporando gradualmente en él, tendrá que formar parte de la normalización de los elementos que las empresas y las personas tenemos en esta materia. Entonces, también en algunos acuerdos vamos a encontrar, como ya lo mencionaba antes, disciplinas de nueva generación. Es decir, estamos hablando de temas de inversión, de temas de servicios, normas técnicas, propiedad intelectual, temas como el comercio electrónico y recientemente es muy conocido por todos la relevancia que las disposiciones en materia laboral, ambiental y de comercio de género han cobrado no solo en la región sino en el mundo, y entonces este análisis nos va a poder ubicar en dónde está cada acuerdo, qué es lo que hay que aprovechar y también qué es lo que hay que provocar en las agendas de las diferentes instancias que están para atendernos, para resolver y para evolucionar en el uso de estos instrumentos. Es decir, los acuerdos no son elementos que deberían de negociarse, firmarse, aplaudirse y guardarse. Tendrán que tener vida propia, tendremos que encargarnos de que todas las disposiciones, los compromisos, los beneficios establecidos en ellos se utilicen. Y para eso, bueno, pues vamos a tener también la posibilidad de acceder a las diferentes instancias, conocer cuál será la posición que una empresa, un sector, una agencia o inclusive parte de las decisiones de políticas públicas deberán tener o tener injerencia en este ambiente. Uno de los elementos importantes que nosotros destacamos en cada uno de las descripciones de los acuerdos es, por ejemplo, este tipo de indicadores. En el caso de Colombia, vamos a encontrar que como país beneficiario, tenemos acuerdos en los que las preferencias arancelarias cubren el 100% de los productos, por lo tanto, el arancel o el gravamen aplicable o acordado es de 0%, y en cambio vamos a encontrar también algunos acuerdos en donde el alcance y la cobertura solo alcanza, pues en este caso estamos señalando el 23% del universo arancelario, con una importante desgravación en los productos ya definidos, pero en donde existe la posibilidad de aumentar o de incrementar la participación de los productos de Colombia en el continente a través del mejoramiento de estas condiciones. Este es el tipo de elementos que, repito, deberán de incidir en la toma de decisiones de las empresas, la posición también de las autoridades y de todos los involucrados en el comercio. Entonces, siendo esto así, quiero hacer manifiesto en la página de la Secretaría. Nosotros vamos a identificar, para quienes ya les resulta familiar esta página, encontramos un nuevo concepto que se llama Conozca los Acuerdos. Para quienes no han tenido actividad con esta página, pues les presento que a través de ella vamos a poder tener acceso a los instrumentos originales, es decir, aquí en acuerdos actuales e históricos encontramos la publicación total de los acuerdos. Sin embargo, estamos incorporando esta nueva sección que se llama Conozca los Acuerdos, que se refiere a estas fichas que acabo de indicar. Me gustaría en este momento hacer una actividad de alto riesgo, de altísimo riesgo, que representa tener en una presentación en vivo un acceso a una página electrónica. Entonces, vamos a correr el riesgo. Lo importante es que todo lo que acabo de decir
sea comprobado. Estamos en vivo entrando a la página y quisiéramos entrar al acuerdo 72. Este es el instrumento, fichas descriptivas, acuerdo de complementación. Así nos la jugamos y así la ganamos. Entonces, esto es cada uno de los acuerdos que ya les mencioné anteriormente, los 48 instrumentos que fueron procesados tienen estas disposiciones, tienen esta aproximación. Tal vez yo lo estoy moviendo. Perdón, es que, gracias. No, dije, a lo mejor la corbata está haciendo de las suyas. Entonces, vamos aquí a encontrar en los 48 instrumentos una homologación en la manera de incorporarnos o de compenetrarnos parcialmente la primera impresión con el acuerdo. Entonces, aquí en forma parte Colombia, y también tenemos a los países del Mercosur. Este es uno de los acuerdos de última generación. Encontramos los países parte, como ya les decía. Es muy importante tener en consideración estas fechas de suscripción y fechas de entrada en vigor, por muchas operaciones o muchas decisiones que se deben tomar a nivel de aduanas, a nivel de los operadores comerciales, a nivel del tema de inversiones, en fin, pero continuamos entonces con el alcance y cobertura. Definimos aquí de manera homogénea conceptos que, en la medida en que nosotros los vamos mostrando de la misma forma en las fichas, van formando parte, repito, del acervo de los diferentes actores económicos. En el caso en que tenemos servicios, también se hace una introducción a cuáles son los conceptos que nosotros vamos a encontrar y, sobre todo, hacer patentes, por ejemplo, en este caso, los compromisos que en materia de trato nacional, de nación más favorecida y algunos sectores específicos estamos en posibilidades de encontrar en los acuerdos. Esto nos permite tener una aproximación inmediata a la dimensión y evolución que hemos tenido en estos compromisos con nuestros socios. En el caso de este acuerdo, encontramos que el tema de servicios financieros, telecomunicaciones, son parte ya de los compromisos, de los beneficios que esto nos ocurre, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias, y hay una sección que es destacable por la cantidad de información, digamos, que nosotros podemos encontrar dispersa en los acuerdos, pero aquí lo que hacemos es precisamente concentrarnos y mostrarlo de una manera mucho más resumida, que sea fácil de interpretar. Entonces, aquí recuerdan que habíamos en la presentación hice alguna mención de algunos cuadros que nos permiten ver cuál es la condición de Colombia en cada uno de los acuerdos. Aquí, por ejemplo, tenemos Argentina como país beneficiario y Colombia como país otorgante. Nosotros definimos al interior de la ALADI grupos o formación de conjuntos de productos, de tal manera que tengamos una aproximación mucho más dinámica a cuál es la condición del sector productivo al cual pertenezco, cuál es el sector productivo en el cual tengo intereses de conocer a profundidad. Entonces, aquí en el caso de Argentina y Colombia vemos, bueno, pues que el universo arancelario que cuenta con preferencias es muy importante, es muy destacado. Tenemos el 97% de los ítems y con una preferencia promedio del 96.5. Sin embargo, uno nunca sabe dónde es que están las oportunidades. Si nosotros vemos que el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6 todavía tiene algunos espacios en los que no tenemos una cobertura total o una preferencia absoluta, eso nos deberá generar algunas aproximaciones a conocer cuál es el estatus. Entonces, en el caso de Colombia y Argentina, tenemos tanto Colombia como otorgante, como beneficiario del tratamiento preferencial. En este acuerdo, como son 5 partes, vamos a encontrar el caso de cada uno de ellos. Brasil-Colombia, Colombia-Brasil, Paraguay-Colombia, Colombia-Paraguay, Uruguay-Colombia, Colombia-Uruguay. Entonces, también, como les mencionaba anteriormente, el caso de las reglas de origen y la posibilidad de tener acceso directo, inmediato a las especificaciones, que si nosotros bien las encontramos en el documento íntegro, esto nos va a llevar de la mano para poder hacer una inserción inmediata, una inserción mucho más directa a todos los elementos destacados de los acuerdos.
y de manera homogénea podemos familiarizarnos y conocer toda la condición o el set de acuerdos que tiene Colombia con los diferentes países de la región. En disposiciones de acumulación de origen, una información muy relevante para todos los actores económicos y sobre todo los operadores comerciales, tendrá que ver con las entidades habilitadas para la emisión de certificados de origen. Nosotros ya no tendremos que navegar en diferentes instrumentos, sino que a partir de la selección, digamos, de estos, y voy a hacer otra actividad de alto riesgo, me voy a ir a una de las ligas, en donde nosotros vamos a poder identificar de manera precisa cuáles son las entidades habilitadas. Esto en términos de la generación de negocios y de conocer las posibilidades de insertarnos representa una gran ventaja. Bueno, aquí está pensando, vamos a seguir. Ahorita ahí viene, no, como dice mi colega, mi compatriota el Chapulín Colorado, que no pan del cúnico. Vamos a... Ya me perdí, pero bueno, aquí la relevancia es que cada uno de los acuerdos tiene su ficha, cada una de las fichas tienen la composición del mercado como está en términos de preferencias y tiene las referencias específicas para poder entrar a cada uno de los elementos que deberíamos de conocer y familiarizarnos antes, durante y las operaciones de comercio, la formulación de certificados de origen, los instructivos de llenado, la nomenclatura para el certificado de origen, son elementos que nosotros vamos a poder identificar de manera inmediata. Entonces, esta es la visualización solo de una de las 48 fichas que hay y una de las 11 en las que Colombia tiene una participación directa y este producto ya está disponible en la página de la Secretaría, su acceso es gratuito, su acceso está sin ningún tipo de restricciones, en donde realmente los invito a que hagamos una navegación a través de estos instrumentos, los actualicemos, identifiquemos cuál es la utilidad que nosotros ya sea como actividad de promoción, como actividad de conocimiento, inclusive como actividad académica, nosotros tenemos esta set de instrumentos que representan una aproximación útil, inmediata y oportuna a los conceptos que en materia de comercio internacional y de inversiones debemos tener en consideración. Entonces, hasta aquí dejo esta primera participación que se refiere a las fichas descriptivas y agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le ofrecemos la palabra a Sebastián Villano, especialista económico de la LADI, para que nos hable sobre los análisis del aprovechamiento de los acuerdos. Adelante, Sebastián. Gracias, Pedro. Bueno, buenos días. Gracias a los presentes en la sala y virtualmente desde Colombia. Un gusto para nosotros compartir con ustedes este trabajo preliminar que bueno, hemos desarrollado a solicitud de los países. El trabajo tiene algunos antecedentes, unas 5 versiones de este estudio que se denomina aprovechamiento de las preferencias o utilización de las preferencias. Aquí en la presentación le denominamos utilización de los acuerdos, que básicamente creo que es un poco más corto los términos y más intuitivo. Como les comentaba, esto es un análisis preliminar, el trabajo actual está en proceso, lo cual consideramos que es una oportunidad de poder compartir con ustedes las bondades de la base de datos que venimos trabajando, elaborando en base a la información que los países nos brindan, la información que está disponible en la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios de ALADI, y que bueno, en este caso la presentamos de una forma un poco diferente, un poco más analítica, pero es esa información que ustedes nos brindan. Y que bueno, es una instancia esta entonces, al final de la jornada, para recibir sus comentarios, aportes, inquietudes y mejoras que podamos hacer al trabajo, también para que sea de mayor utilidad para ustedes, que es el fin último, ¿verdad? La actual presentación, bueno, la estructura va a ser básicamente destacar la importancia de Colombia como jugador en la región, después presentar básicamente cuál es la estructura y la potencialidad de la base de datos,
que vamos a estar trabajando. Y después, bueno, básicamente abordaremos cuál es la estructura de la política comercial de Colombia y el resto de los países de ALADI, la red de acuerdos regional desde una óptica un poco más sintética, de lo mismo que acaba de presentar Alejandro, más en detalle. Y después hacemos algunas mediciones de lo que es justamente el estudio en sí, de la utilización de la red de acuerdos, ¿sí? Y presentamos algunos de los principales resultados que hasta el momento tenemos. Como ya comentó en su presentación el secretario general Sergio Abreu, bueno, Colombia es un jugador muy relevante en la región. Es un país que representa casi el 9% de las importaciones, o sea, es muy importante en la demanda regional y también como exportador regional es el 7% de las ventas regionales, ¿verdad? Disculpas. La base de datos que estamos actualmente trabajando, como les comentaba, está disponible en la plataforma de acceso a mercados de Pyme Latina Grandes Negocios. Estamos trabajando con datos cerrados a 2021. Esto hace, en principio, que, bueno, de los estudios en general, trabajar en comercio con datos a 1 o 2 años de finalización hace que sea información muy oportuna, tal vez de los organismos que tienen información antes, digamos, a nivel regional y mundial para acceso de la gente, del público en general. Y esta base de datos, bueno, justamente es la base de datos que ustedes nos suministran, ¿sí? Todos los países, por lo cual sus bondades y algunos defectos son parte de esto. Esta base de datos, el trabajo, les comentaba, estamos cerrando, ya tenemos la información de 2021, estamos trabajando con información para el cierre de 2022, pero bueno, el estudio se hace a este año, básicamente para que tengamos una dimensión del tamaño de la base. Estamos hablando de que hay, a nivel de ítem o producto, unos 7.000 productos, prácticamente 6.890 identificados. Eso hace también que esta base de datos que se maneja en ALADI es un gran diferencial respecto al resto de las bases de datos que ustedes pueden encontrar en otros organismos de comercio internacional, donde en general se utilizan bases cerradas a 6 dígitos de sistema armonizado, ¿verdad? O sea, en ALADI básicamente hay un poco más de desagregación a nivel de producto, preferencias, medidas no arancelarias, reglas de origen, etc. Una base de datos, entonces, de estos 7.000 productos en 13 países y unas cuantas variables hace que estemos trabajando, perdón, se me fue muy rápido, con un total de más de 1 millón de filas, por lo cual estamos hablando de una base de 25 millones de registros para que tengan un poco las dimensiones del trabajo. ¿Cuál es el punto de presentarle la base? Nosotros en el trabajo, aquí en esta presentación, yo voy a agrupar resultados a nivel de país para que sea un poco más sencillo de visualizar, o tal vez a nivel de estos 6 sectores, que fue los que presentó Alejandro anteriormente. Pero la información que ustedes pueden tener, la pueden tener a nivel de cada producto, ¿sí? Descripción de cada ítem, estamos hablando a nivel de 10 o 12 dígitos, que es lo más que se puede clasificar un producto. ¿Bien? Bien, básicamente la red de acuerdos relevados, ¿sí? Aquí simplemente destaco las principales relaciones comerciales de Colombia con el resto de los países de la región. En general, una red amplia y profunda en el caso de Colombia. Todas las relaciones básicamente las intentamos cubrir por al menos un acuerdo preferencial en caso de que exista, ¿verdad? Muchas veces dentro de la ley, muchas veces tal vez todavía con posibilidades de ser incorporados a la ley. Bien. Entender la estructura de la política comercial de cada país es importante en cuanto a que uno puede discriminar o puede diferenciar la política comercial en bases no discriminatorias y en bases discriminatorias. Los acuerdos son un tipo de instrumento discriminatorio en tanto un país, un socio comercial, da preferencias a otro socio y no al resto, ¿verdad? Ahora, esos acuerdos, esas preferencias se aplican muchas veces sobre bases no discriminatorias, como son los aranceles nación más favorecida. Entonces, en esta presentación lo que vamos a hacer es ir de lo general, de lo más macro, a lo particular. Lo primero es identificar entonces cuál es la política comercial no discriminatoria de los países, en este caso de Colombia. Luego analizar la política discriminatoria, es decir, justamente esta red de acuerdos. Y luego ir analizando a través de esta, bueno, cuáles son las preferencias que aplican sobre posibles aranceles, ¿sí? Sobre estos impuestos a las importaciones de bienes, y luego medir efectivamente cuál es la utilización de estas preferencias, ¿verdad?
Así, el primero de los gráficos que les presento es básicamente la estructura de la política comercial no discriminatoria, es decir, los aranceles que imponen en sus importaciones los países de ALADI, ¿sí? Todos los países del mundo tienen aranceles a las importaciones, todos. El caso de Chile, justo lo comentamos ayer, tal vez es el más paradigmático en cuanto a que tiene un arancel plano de 6%, por lo cual no se ve dispersión. El resto, el caso de Colombia, observan aquí el gráfico, es de los países que tiene menores tasas arancelarias. En promedio el arancel de Colombia es de 6,4. Si bien tiene la dispersión, la pueden observar en el tamaño de la caja, ¿sí? Mientras más grande las cajas, mayor es la dispersión. Y algunos de los puntos estos se llaman datos atípicos, son como crestas arancelarias que puede tener algún producto. Pero básicamente, para hablar de indicadores resumen, el promedio de los aranceles que tiene Colombia en su economía es sensiblemente inferior al promedio regional, que alcanza el 9%. Este indicador, obviamente, como les comentaba, se puede desagregar a nivel de sector, y aquí les hago un pequeño panorama de los 6 sectores presentados anteriormente, de alimentos, químicos, textiles, construcción, maquinaria, aparatos y el sector automotor. Y bueno, básicamente también se observa lo mismo, que si bien hay una dispersión, los aranceles de Colombia son inferiores a lo que es el promedio regional, ¿verdad? Sobre estos aranceles, o sobre los que imponen el resto de los socios comerciales, es que tiene sentido analizar cuál es la red de acuerdos, ¿verdad? Esa red de acuerdos que recién presentó Alejandro, la voy a presentar en este caso de una forma más sintética, con un indicador simplemente que intente resumir esa información dispersa en todos los acuerdos que tiene Colombia con el resto de los socios comerciales de ALADI. Ese indicador es el siguiente, también hay un antecedente de este estudio, elaborado en 2019, de impacto de las preferencias. Lo actualizamos con datos a 2021. Pueden observar básicamente 2 líneas, una sólida azul, que lo que mide es el arancel nación más favorecida, lo que digo es la política comercial no discriminatoria. En el caso de Colombia estamos hablando de 10%, ese 10% se interpretaría como aquellos productos que vende Colombia si lo vendiesen otros socios comerciales que no tienen acuerdos, ¿sí? Es como la competencia que enfrentaría los exportadores colombianos ante otros productores, exportadores, que no tengan acceso preferencial al mercado regional. En cambio, los productores y exportadores colombianos, gracias a la red de acuerdo que tienen ALADI, alcanza a pagar un arancel de apenas 1,3%, ¿sí? Ese es básicamente el número que dio el secretario general de que bueno, pueden pagar hasta 8 veces menos de costos de acceso a mercado, básicamente, ¿sí? Y eso básicamente es mejor, básicamente, sensiblemente menor que lo que es el promedio regional. Básicamente, si queremos comparar, podemos decir que tiene Colombia una buena red de acuerdos, amplia y profunda, superior a lo que es el promedio regional, ¿verdad? Bien. Tenemos cuál es la política comercial de los países, tenemos cuál es básicamente la red de acuerdos que tiene Colombia y que da preferencia, entonces podemos hacer una medición de esa red de acuerdos, bueno, cuál es la utilización que se le da. Para medir la utilización de los acuerdos, la metodología que utilizamos es básicamente discriminar en 3 grandes grupos o 3 grandes posibilidades, ¿sí? La opción 1 es que el producto que se exporta, entre con arancel 0. En ese caso no tiene sentido estudiar si se utiliza o no la preferencia, porque la preferencia en sí no tiene sentido, porque ya está liberalizado el acceso a ese mercado, a ese producto, ¿verdad? Ahora, si el arancel es mayor a 0, aparecen las otras 2 opciones, ¿sí? Si el arancel es mayor a 0, puede pasar que no exista preferencia o que sí exista preferencia. Y eso es lo que nos va a interesar, ¿sí? ¿Cuántos productos no tienen preferencia o cuántos sí tienen preferencia? El dato de comercio a 2021 nos indica que para el caso de Colombia, el 11% de los productos acceden a los mercados regionales ya con una tarifa nula, digamos, de arancel 0, ¿sí? Ahora,
Quitando esto, el 82% accede con preferencia. Eso nos deja que apenas el 7%, menor a lo que es el promedio regional, apenas el 7% de los productos que vende en Colombia se enfrentarían al pago de aranceles en sus exportaciones regionales. Esto, si quitamos básicamente el análisis, el arancel cero, y consideramos, es otro de los resultados que dio al inicio el secretario general de ALADI, que es que, bueno, básicamente, la cantidad de productos con preferencia de Colombia asciende a casi el 92%, ¿sí? Casi el 92% de los productos que vende Colombia tiene acceso a los mercados regionales con preferencia respecto a competidores, digamos. El promedio regional de ALADI también es muy bueno, es sensiblemente menor, pero bastante alto, ¿sí? Como les comentaba, el indicador, todos los indicadores que presento, pero bueno, aquí se los hago gráficamente, todos los indicadores pueden ser desagregados, bueno, a nivel de país, a nivel de sector, como es este caso, o podemos seguir a nivel de partida, subpartida, etcétera, hasta llegar al ítem. Básicamente este gráfico lo que me muestra es que en todos los sectores tengo bastante buena cobertura y bastante buen nivel de liberalización, ¿sí? No hay concentración en ninguno, por lo cual quiere decir que también es bastante heterogéneo y diversificada las preferencias que accede Colombia en el mercado regional. Ahora, este indicador, finalmente, el de utilización de las preferencias, es el indicador que tal vez sea el más comparable con con el estudio anterior, la versión anterior del estudio a 2015, que es el de aprovechamiento de las preferencias, el estudio 217. Este indicador lo que hace es, considera el total de productos posibles, los 6.800 que les comentaba anteriormente, como si todos los países pudiesen vender esa cantidad de productos. Eso, en principio, es una referencia un tanto utópica, porque, bueno, todas las economías no producen todos los bienes posibles, ¿verdad? Pero, bueno, para poder homogeneizar y hacer una comparación relativa de forma normalizada, sí habría que tomar un mismo denominador. Ese denominador es la cantidad total de productos. Y Colombia, como ven, se ubica aquí en un tercer lugar, de un 11% de las preferencias. Es muy alto en comparación al resto de la región y al promedio regional. Eso, de alguna forma, bueno, muestra un poco la matriz diversificadora, la matriz diversificada, productiva y exportadora que tiene Colombia, casi del tamaño de Brasil, que es el país con mayor diversificación y al mismo tiempo con cantidad de acuerdos, ¿sí? Este indicador de alguna forma resume tanto la capacidad productiva y exportadora de los países como la red de acuerdos, ¿verdad? Por eso tal vez México, por ejemplo, que es un país sí, con mucha diversificación, no tiene tan profunda red de acuerdos como lo tiene Colombia, por eso tal vez sea relativamente un poco menor en la medición del indicador puntual para el caso de México, para poner una economía también grande como la colombiana en comparación. Así que, bueno, la utilización de las preferencias de Colombia, esto quiere decir la cantidad de ítems con preferencia que Colombia comercia y que utilizan esas preferencias, es del 11%. Bien, podemos entonces resumir entonces lo que acabo de comentar y sobre los principales resultados del trabajo. En primer lugar, la política comercial de Colombia es bastante heterogénea según sector, ¿verdad? Esto es el arancel, nación más favorecida que le mostraba anteriormente. La red de acuerdos interregionales que tiene Colombia es amplia y profunda. No obstante, existen algunos espacios para la mejora, ¿sí? Esta red de acuerdos habilita a los exportadores colombianos a acceder con un trato preferencial a los mercados regionales, haciendo que paguen un arancel de 1,3% apenas, mientras que sus competidores, sin acceso preferencial de otros mercados, tengan que enfrentar un arancel promedio de 10%. Eso lleva justamente a entender que la cobertura de red de acuerdos, tal cual comentó al inicio el secretario general, 9 de cada 10 productos que vende Colombia tienen preferencias, ¿verdad? De esos 9 productos, del total de esos productos con preferencia,
sí tomo en cuenta en los que existe oferta exportable y hay demanda del producto, la utilización de las preferencias de Colombia asciende al 36%. ¿Sí? Bueno, igualmente creemos que existe un espacio para el mejor aprovechamiento, diversificación de mercados mediante la red de acuerdos para que se pueda aprovechar mejor la capacidad exportable en este caso de Colombia. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. Ahora volvemos nuevamente a Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdo de Negociación en el ADI, para hablar de los indicadores comerciales. Adelante, Alejandro. Bien, muchas gracias nuevamente con ustedes. Me voy a referir al tercero de los productos que se mencionaron al inicio de esta sesión y específicamente indicadores comerciales en materia de las matrices de empalme. Información comercial, información del desempeño del comercio internacional. Afortunadamente hoy existe mucha en el mercado, es de fácil acceso, es diversificada, es profunda, tiene muchas ventajas de información que actualmente está en el ambiente de manera natural. Sin embargo, bueno, pues nosotros lo que quisimos aquí es convertir un producto final en función de la información que ya está disponible, y nos referimos a ¿qué es una matriz de empalme? Bueno, pues contiene datos comerciales relativos a la oferta exportable de productos, a su índice de ventaja comparativa revelada, al IBCR o al índice Balasa, conocido generalmente, y la demanda de la región. ¿Cuál es la utilidad de la información contenida en estas matrices? Pues es identificar espacios comerciales no atendidos por aquellos productos, en este caso colombianos, que resultan competitivos en el comercio mundial. Para muchos será información que resulta natural, sin embargo, en otros casos también será información cuya primera aproximación nos tendrá que provocar temas, nos tendrá que provocar algunos asuntos que incorporar en las agendas de trabajo. Entonces, como en el caso de las fichas descriptivas, pues el objetivo, la utilidad es visualizar la información, actualizar en muchos casos el análisis de la misma, pero finalmente también lo más relevante, consideramos, es provocar las agendas de trabajo, identificar aquellos elementos que están limitando, inhibiendo o no permitiendo aprovechar todas las capacidades que la oferta exportable de Colombia tiene en la región. Entonces, ¿qué criterios se utilizaron para la elaboración? Y esto es importante, bueno, pues tenerlo en consideración para el análisis de la información. Es cifras extraídas del mapa comercial, del Trade Map del Centro de Información Internacional. El análisis se hace a nivel de 4 dígitos, a nivel de partida arancelaria, para poder homologar todo el análisis con un concepto general o globalizado de las cifras. Productos que presentaron para la oferta exportable en cada año para el periodo 2017 a 2021, es decir, tuvieron que aparecer en cada uno de estos años como productos de exportación para que formaran parte de este análisis. El índice de ventaja comparativa revelada, el índice Balasa, como ya lo indiqué, así es conocido convencionalmente en el ámbito, lo que nos permite es medir la participación de cada partida arancelaria en las exportaciones de un país en relación con la participación de esa partida en las exportaciones mundiales. Es decir, nos coloca o nos permite identificar cuál es la ventaja comparativa que tiene producto país respecto del comercio mundial. El índice de empalme, entonces, es en donde radica la posibilidad de identificar aquellos productos con ventaja comparativa reconocida y el espacio de esos productos en la región que no están siendo atendidos. Por lo tanto, esto nos debe generar algún indicador para poder voltear a ver ese sector, para voltear a ver ese producto, ahondar en el análisis de si tenemos posibilidades de
capacidades reconocidas de ventajas en el producto y hay un mercado, ¿por qué no estamos teniendo esa incursión? Y esto nos llevará a infinidad de análisis. Temas como transporte, temas como normas técnicas, inclusive temas arancelarios, temas de disposición, disponibilidades, de otros apoyos, en fin, creo que esto lo que nos va a permitir es hacer este análisis particular en cada uno de los sectores y de la mejor manera tener incidencia en las agendas de trabajo en cada uno de los ámbitos en el que nos encontramos. Entonces, para las matrices de empalme vamos a utilizar la misma selección de productos que hemos mostrado en los dos presentaciones anteriores, tanto en las fichas descriptivas como en los datos que nos acaba de compartir Sebastián Villano en materia de aprovechamiento de los acuerdos. Vamos a encontrar la familiarización con estos grupos de productos que nos va a permitir hacer análisis o tener información específica de cada uno de ellos y así ubicarnos de manera oportuna e inmediata dependiendo de las capacidades y las vocaciones que cada uno de nosotros tenga como usuarios de esta información. Entonces, para el caso de Colombia, una vez que nosotros hicimos esta selección de información con los criterios anteriores, resultó que vamos a tener 946 partidas en consideración para el análisis. ¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar esta información disponible en la página de la ALADI? Evidentemente que lo primero que quisimos fue poner a disposición los datos que fueron la fórmula de cálculo. Es decir, esta información que fue extraída y con la cual se generan estos monitores está a disponibilidad, está a disposición de cualquier usuario, se puede descargar desde la página de la Secretaría, está en formato de Excel, de tal forma que esta puede obtenerse, bajarse a nuestro computador y en una noche de insomnio entretenernos posiblemente visualizando toda la información que se ha recolectado y con la que se generaron estas matrices de empalme para cada uno de los 13 países de la ALADI. Entonces, lo que vamos a encontrar es este monitor en donde el índice de empalme que está aquí señalado y el cual ahorita vamos nuevamente a arriesgarnos a hacer una visualización en vivo con la idea de que ustedes puedan ver cómo es que este tablero puede responder al análisis dependiendo del elemento que quisiéramos revisar. Entonces, vamos a hacer esta nuevamente arriesgada actividad. Esta es la página de la Secretaría. Estas son las matrices de empalme. Estos son los criterios que les acabo de describir y que es importante que el usuario tenga presentes en todo momento. Y para cada uno de los países tenemos la versión Excel y tenemos la versión Monitor. Vamos a entrar esta ocasión a la versión Monitor, donde vamos a visualizar esta información. Y entonces, lo que vamos a encontrar en esta última columna del cuadro, la vamos a hacer grande, bueno, lo más grande que se puede, en donde el indicador de empalme nos permite unir o encontrar la coexistencia entre el índice de ventaja comparativa revelado alto con el mercado no atendido para este producto, de tal forma que podamos entonces ubicar cuáles son o por qué no estamos aprovechando cualquiera de las dos condiciones. Es decir, si tengo un producto muy competitivo y hay un mercado no atendido en la región, tendré que asomarme, analizar, conocer por qué es que no estoy teniendo presencia en esos mercados. En caso contrario, puede ser que tengamos un mercado no atendido de un producto que tal vez no tenga un índice tan alto, pero que ya tiene presencia en el mercado internacional como parte de la oferta exportable colombiana, entonces podrá llamar la atención también desde una otra óptica, desde la parte de producción, desde la parte de inversión, desde la parte de política pública. Es decir, estos elementos, aun cuando parecen sencillos de visualizar en estos monitores, detrás de ellos hay una cantidad muy relevante de explicaciones que deberán de buscarse y motivadores para entonces promover
el comercio y la inversión para los productos colombianos. Entonces, en este análisis vamos a encontrar más de 900 productos. Aquí estoy mostrando solamente una visualización de la información que está contenida en Excel, y esto nos va a permitir, bueno, pues en cualquier momento hacer una búsqueda. Aquí podemos nosotros seleccionar por grupo de interés, aquí están todos. Sin embargo, yo puedo, por ejemplo, ubicar el grupo, vamos a hablar del grupo 1, y entonces lo que me ubica es en todos los productos que tienen que ver con esta descripción. Vamos a poder también encontrar aquellos productos que en este caso, por ejemplo, tenemos un índice de ventaja comparativa revelada de 39, es decir, muy superior a lo requerido. Acuérdense que en el término de Balazs, el índice de ventaja, si supera 1, ya representa una ventaja respecto del comercio internacional, su posicionamiento en el comercio global. Entonces, este producto que tiene una alta competitividad reconocida, pues tiene un espacio tal vez no tan grande, pero aquí estamos hablando de términos de valores de mercado en la región que no están siendo atendidos por nosotros. Entonces, el índice, bueno, por la industria colombiana en este caso, el índice de empalme resulta pues de gran impacto. Es decir, si yo tomara una medida en este sector, el beneficio sería mayor en la medida en que mi producto es altamente competitivo. Igualmente, por ejemplo, aquí encontramos que un índice de competitividad de 1.89, que ya está en un nivel reconocido, es decir, que ya es demostrada competitividad a nivel internacional, muestra un mercado no atendido en la región de este volumen. Entonces aquí es donde tal vez estamos hablando de alguna mejora procesal, de una conveniencia en alguna incorporación de cadenas de abastecimiento y de valor para entonces poder entrar a estos mercados regionales en donde ya tengo presencia, pero todavía existen posibilidades de crecimiento muy importantes. Esto es lo que nos va a permitir analizar el índice, las matrices de empalme. Y bueno, pues también una manera de poder aproximarnos rápidamente es con estos indicadores, estas gráficas que tradicionalmente nos permiten ubicar ya no solo como grupo, digamos, sino específicamente como partida arancelaria dentro del concepto. Entonces, este es uno de los productos que nosotros consideramos que debería ser materia de análisis por cada uno de los agentes económicos, por cada uno de los sectores, por cada una de las autoridades que tienen diferentes posibilidades de incidir en este incremento en la participación de los bienes colombianos en el mercado internacional. Entonces, pues esto sería básicamente el objeto de esta presentación. Ya está disponible en la página de la Secretaría a partir del día de ayer. Quisiera regresar a la presentación. Si me pueden ayudar desde allá, se los agradeceré. Entonces, nosotros la vamos a encontrar en la sección de acceso a mercados, en un icono que para quienes ya están familiarizados con esta página les resultará novedoso, qué vende y qué compra la región, y a partir del cual ustedes tendrán acceso a la información de los 13 países en formato Excel y con los monitores de visualización. Entonces, pues les agradezco mucho, quedamos a sus órdenes. Recuerden que pues nosotros estaríamos encantados de poder atender cada una de las inquietudes que ustedes tengan en materia del uso de estos instrumentos, en materia de estos productos que se suman a toda la oferta que ya la ALADI viene acumulando desde hace años. Y bueno, me gusta siempre indicar que en esta materia, pues no es un pecado no conocer todo lo de materia de comercio internacional. Sin embargo, sí lo sería no conocer qué botón apretar, qué fax, imagínense, ya de mi edad, qué página electrónica acudir. Sí. Ya me delaté y yo me había pintado el pelo para la presentación, de nada funcionó porque ya delaté mi data.
qué correo electrónico invocar, qué página buscar, es decir, toda la batería de información que la Secretaría está poniendo a su disposición desde hace tiempo y que se ve incrementada con estos instrumentos. Créanos que será un placer para nosotros poder atender sus inquietudes, sus consultas, sus propuestas, en fin. Aquí el tema es ir acumulando valores, ir acumulando bienes para promover el comercio y la inversión en la región. Entonces, no me queda más que agradecer su atención y sigo atento si hubiera alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, para hablarnos del aprovechamiento de los acuerdos regionales para Colombia, le vamos a dar la palabra al viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez. Suárez, adelante, viceministro. Bien, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfecto, lo escuchamos muy bien. Perfecto, bien. Muchas gracias. Un cordial saludo al secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, el doctor Sergio Abreu, a nuestro embajador Juan José Quintana, embajador permanente de Colombia ante la LADI, Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la LADI, a Sebastián Villano, especialista económico de la LADI, a José David Quintero, quien hará una presentación por este ministerio, director de MIPYMES de este ministerio, y quien les hablará de la política de reindustrialización. Yo haré una presentación en donde brevemente me voy a referir al enfoque de la política comercial en Colombia, a qué implica esto en términos de los países de la LADI, y por supuesto tratar de visualizar qué oportunidades se podrían dar hacia el futuro para los países de la LADI de cara a los recientes pronunciamientos políticos que se han dado o que se dieron específicamente en Brasil el pasado 30 de mayo, con ocasión de la reunión de nuestros presidentes. Lo primero es referirme a nuestra política de comercio exterior. El objetivo de nuestra política es internacionalizar la estructura productiva colombiana con un principio básico, y es buscar que nuestra economía sea una economía cada vez menos dependiente de las rentas del petróleo y el carbón, y cada vez más una economía basada en el conocimiento, que sea inclusiva y que desde el punto de vista ambiental sea sostenible. Hay una línea general que traza todas las políticas de desarrollo económico de la actual administración, que se ha denominado transición energética. Y en ese contexto venimos desarrollando no solo esta política de comercio exterior, sino también la política de reindustrialización, a la cual se referirá José David Quintero luego de mi presentación. Quiero resaltar, eso sí, dos aspectos importantes sobre nuestra política y su vínculo con el tema de la reindustrialización. El primero es que el primer enfoque y el más importante de nuestra política de comercio exterior tiene que ver con la necesidad de atraer inversión extranjera para el desarrollo sostenible y la transición energética. ¿Qué significa esto? Que necesitamos atraer en Colombia inversiones para generar fuentes de crecimiento y de energías alternativas diferentes a las energías basadas en combustibles fósiles. Colombia depende en su balanza comercial y de pagos del 65% en sus ingresos de petróleo y de carbón. Buscamos sentar las bases de una política pública que modifique ese patrón en el mediano y largo plazo, y para eso es necesario traer inversiones en energías eólicas, en energía solar y en biomasa. Y ese es uno también de los ejes de la política de reindustrialización, que tiene que ver también con la atracción de inversiones extranjeras en todas aquellas actividades de la agricultura, la agroindustria, la industria y los servicios que tengan un componente de sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos en el sector automotor la idea de impulsar la producción en el mediano y largo plazo en Colombia de vehículos eléctricos. Ese es un enfoque muy importante de atracción de inversión extranjera que busca, vuelvo y repito, cumplir u orientar los incentivos de política hacia ese objetivo
de tener una economía sostenible en Colombia o construir las bases para esa economía sostenible en Colombia. Queremos internacionalizar nuestros territorios, estimular una cultura productiva y exportadora como segundo lineamiento de política. Y como tercer lineamiento, quiero señalar la importancia que le hemos atribuido dentro del énfasis de la política comercial a la integración con América Latina y el Caribe. Esto es muy importante porque cuando examinamos nuestro patrón exportador, descubrimos que, como ya lo dije, seguimos exportando carbón y petróleo y a los grandes mercados tenemos unas exportaciones concentradas en flores, cafés y banano. Tenemos algunos productos que han logrado incursionar con éxito en otros mercados, como el aguacate, Hass, como la lima Tahití, como las pasifloras, pero la estructura y el patrón de exportaciones colombiano no ha cambiado de manera estructural en los últimos 30 años. No obstante, cuando uno mira la canasta exportadora hacia América Latina y el Caribe, descubre que es a estos mercados en donde Colombia tiene mayores oportunidades de llegar con productos de valor agregado. Allí tenemos una canasta mucho más diversificada que expresa de mejor manera las diferentes cadenas productivas, tanto en la agroindustria como en la industria colombiana. Tenemos también un compromiso, al anterior, por favor, un compromiso con el desarrollo de actividades conjuntas con los países de América Latina para llevar posiciones que sean de común interés en los escenarios multilaterales. Y también queremos, por supuesto, lograr un mayor comercio exterior más justo, más equilibrado y con mayores beneficios para la economía nacional. Esos son los 5 grandes enfoques de nuestra política de comercio exterior. Vuelvo y repito, énfasis en América Latina y el Caribe. Hoy en día, Colombia tiene una red de acuerdos comerciales. Tenemos 17 acuerdos comerciales vigentes, de los cuales 11 son con América Latina y el Caribe, con 28 países. Tenemos acuerdos con México en el marco del G2, pero también de la Alianza del Pacífico. Tenemos acuerdos con Mercosur, con Costa Rica, con Panamá, con Venezuela, con CARICOM, con la Alianza del Pacífico, con el Triángulo Norte, Cuba y Chile, y por supuesto con la Comunidad Andina. Mención especial a Venezuela voy a hacer más adelante, que se suma a esta red que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. El comercio con América Latina y el Caribe alcanzó en términos de exportaciones 15.780 millones. Es casi de dólares, es casi una cuarta parte del total de exportaciones de Colombia al mundo. Y las exportaciones no minoenergéticas a América Latina y el Caribe son cerca de 7.000 millones, es decir, el 45% de las exportaciones hacia la LADI son productos no minoenergéticos, lo cual es muy importante en ese propósito de buscar que cada vez tengamos un indicador más elevado de exportaciones no minoenergéticas y uno cada vez menos significativo en términos de exportaciones minoenergéticas. Sigamos. Esos 15.780 millones representaron un aumento de 51% respecto del año anterior y le compramos a los países de América Latina 14.000 millones, que fue porque representaron un 27% más que en el año 2021. De esas exportaciones, el 28%, como ya lo dije, casi un poquito más de la cuarta parte, se dirigieron del total de nuestras exportaciones a los países de la LADI y una de cada 5 pesos o dólares importados a Colombia, 1 de cada 5 tiene origen en países de la LADI. Hemos exportado o estamos exportando, como ya lo dije, aceite crudo de petróleo y huyas, que son minoenergéticos, así como los coques y semicoques de hulla. Y en la canasta exportadora, con menor peso, aparecen otro tipo de productos. Bueno, y repito, el objetivo es que aumenten más esos productos no minoenergéticos, no solo al mundo, sino también, por supuesto, a los países de la LADI. Esos mercados naturales
que son los mercados del vecindario, son mercados, vuelvo y repito, muy importantes justamente por la composición de productos no mineroenergéticos. Y la red de acuerdos de la ALADI que acabo de mencionar nos muestra que si no tuviéramos ese acuerdo, las exportaciones colombianas estarían grabadas a esos mercados con un promedio del 8.4% en la comunidad andina. Hoy en día, la mayoría, todos los productos están en 0% en la comunidad andina. Pagaríamos un promedio de 7.9% de arancel en México. No lo hacemos en virtud tanto del G2 como del Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Y en Chile pagaríamos en promedio un 6%. Eso no ocurre en virtud del acuerdo bilateral con Chile, que fue a su vez recogido en los acuerdos de la Alianza del Pacífico. Eso nos da, por supuesto, una ventaja comparativa para llegar a esos mercados y a todos los mercados de la ALADI donde tenemos alguna preferencia. A la comunidad andina vendemos más de 3.000 productos de bienes manufacturados con valor agregado, a México casi 2.000 y a Chile más de 1.000. Esas son unas cifras que muestran cómo esas canastas a estos mercados regionales son mucho más diversificadas y sofisticadas que las exportaciones, por ejemplo, si se le compara que estamos enviando hoy en día a los Estados Unidos o la Unión Europea. Mención especial merece el acuerdo de alcance parcial de Colombia con Venezuela. Uno de los objetivos de esta administración, como ya lo mencioné, es el énfasis en América Latina y el Caribe, y una de las primeras acciones que la actual administración tomó fue la reapertura de la frontera y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con Venezuela. Con Venezuela, luego de su salida de la comunidad andina en el año 2006, las anteriores administraciones acordaron y negociaron el acuerdo de alcance parcial número 28 al amparo de la ALADI, que está en vigor desde el año 2011. Con ocasión de la reapertura en la frontera, lo que hicimos fue una profundización de este acuerdo comercial en el que se incluyeron, mejoraron y ajustaron preferencias arancelarias a 710 productos que se exportan de Colombia a Venezuela y a 515 productos que le compramos a Venezuela, que se suman a los cerca de 5.000 que ya estaban en vigor, como ya lo mencioné, desde el año 2011, cuando se suscribió y se puso en vigor este acuerdo bilateral, que vuelvo y repito, reemplazó los compromisos que en su momento se tuvieron con Venezuela en el marco de la comunidad andina. Los productos incluidos son de sectores como la industria petroquímica, las maderas, las autopartes, el papel, los materiales de construcción, las manufacturas de vidrio, los cosméticos, productos de aseo personal, y también se incluyen el sector cárnico, productos lácteos, hortalizas y frutas, aceites, café, maíz, harinas y azúcares, entre otros. Cuando Venezuela se retiró en el año 2006, el comercio bilateral superaba los 6.000 millones de dólares. Por supuesto, con el cierre de la frontera, el comercio cayó estrepitosamente. Más recientemente, con ocasión de la apertura de las relaciones de la frontera y de las relaciones bilaterales, se ha venido recuperando el comercio bilateral. Estimamos que este año, en función de esta recuperación, el comercio llegue a unos 1.700 o 1.800 millones de dólares y al final de la presente administración esperamos que ese comercio alcance cifras entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares. Quiero resaltar el hecho de que este acuerdo bilateral con Venezuela se suscribió al amparo de la ALADI y justamente ha sido al amparo de la ALADI y de este acuerdo como hemos restablecido y hemos rescatado esa institucionalidad con Venezuela en beneficio del comercio y del desarrollo económico mutuo. Ahora bien, ¿qué viene hacia el futuro? No solo en términos de Colombia, sino en términos del hemisferio. Extraje de la declaración de presidentes de Brasilia el pasado 30 de mayo, textualmente, dos de los compromisos sobre las expresiones de los presidentes de esa reunión que nos hacen pensar de manera optimista en el desarrollo del comercio y la inversión entre los países.
Mencionan los presidentes en su declaración la necesidad no solo de incrementar el comercio y la inversión, sino fortalecer las cadenas regionales de valor, buscar la aplicación de medidas de facilitación de comercio e integración financiera, superar las asimetrías, la eliminación de medidas unilaterales que restrinjan el comercio y, por supuesto, el fortalecimiento de acceso a mercados, haciendo uso de los acuerdos de complementación económica, leo textualmente, incluso en el marco de la LADI, y, por supuesto, teniendo como meta en el mediano o largo plazo un área de libre comercio suramericano. Y también llaman la atención los presidentes sobre la necesidad de reconocer la importancia de mantener un diálogo regular con miras a impulsar el proceso de integración de América del Sur y proyectar posiciones conjuntas en el mundo en los diferentes escenarios multilaterales. Esta declaración, a la cual se suma un punto adicional en el cual encomiendan a nuestros cancilleres desarrollar una hoja de ruta para avanzar con este propósito, son los que se deben entender como un mandato de presidentes para trabajar en las diferentes áreas de integración. Yo señalo únicamente las de carácter comercial, pero por supuesto la declaración de presidentes cubre otra serie de temas de interés regional. En términos de comercio, bien vale la pena que mencionemos casos o ejemplos que nos puedan ilustrar sobre cómo transitar esa hoja de ruta que nos proponen los presidentes. En el caso de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, además de tener una convergencia de los acuerdos de integración que había entre los 4 países previamente, unificados en un único acuerdo comercial de libre comercio que cobija más del 95% del comercio actual con 0% de arancel, se ha avanzado en otros instrumentos de facilitación de comercio, como por ejemplo la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior de los países de la Alianza del Pacífico, en donde o a través de la cual actualmente se intercambian de manera digital certificados sanitarios, certificados de origen, declaraciones aduaneras, y se está avanzando en la inserción y en el desarrollo de un certificado zoosanitario. Hoy en día se registran más de 87,000 certificados sanitarios, fitosanitarios en ese mecanismo de interoperabilidad y más de 57,000 certificados de origen intercambiados desde el año 2019 cuando se puso en aplicación y en la aplicación práctica esta interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior. Y se cuenta también con un instrumento que es un visualizador de documentos digitalizados que permite compartir los documentos que sean requeridos en el país de destino con toda la información que acabo de mencionar, certificados, registros, autorizaciones, licencias o cualquier otro documento electrónico que sea requerido a través de las ventanillas únicas de comercio exterior de los países de la Alianza del Pacífico para facilitar y completar esas operaciones de comercio exterior. En síntesis, lo que yo quiero señalar es que la LADI ha sido una organización que nos da una fortaleza jurídica e institucional que resulta ser muy importante a la hora de pensar en la profundización y en el trabajo de integración entre los países de América Latina y el Caribe que hacen parte de la organización. En otras palabras, es el instrumento por excelencia o el mecanismo por excelencia como a través del cual deberíamos estar trabajando no solo en la profundización de las preferencias con miras a un área de libre comercio suramericana, sino también en instrumentos como el que acabo de ilustrar, la interoperabilidad de las ventanillas de comercio exterior, certificados electrónicos y cualquier otra idea y sugerencias y trabajos que se puedan recoger de otros mecanismos de integración regional que nos ayuden a avanzar en la tarea que nuestros presidentes nos han indicado. A todos ustedes, muchas gracias por su tiempo, por escuchar esta conversación y lo mejor en el desarrollo de este ciclo países que la LADI en buena hora ha tenido a bien adelantar con cada uno de los países miembros. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, viceministro. Ahora, para que nos hable de políticas de reindustrialización, le damos la palabra a Julia Herrera Contreras,
asesora a la Dirección de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio. Muy buenos días para todos. Señor Secretario General de la LADI, señor embajador, señores Bonilla, Villano, señor viceministro, muchas gracias. Todos los que nos acompañan desde la LADI y a todas las personas conectadas. Muchas gracias. Nuestro director de MIPYMES estará en unos momentos conectándose, mientras tanto voy a hacer la introducción a esta política de reindustrialización. Voy a compartir la presentación. ¿Me informan si ya la están viendo, por favor? Sí, la estamos viendo, pero le falta el formato de presentación. Ahora perfecto. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. Bueno. Entonces, como antecedentes de esta política de reindustrialización, tenemos la división que se hace de 2 periodos de nuestra economía, en donde hay un punto de quiebre en los años 90, al comienzo de nuestra apertura económica y comercial. Entonces, estos 2 periodos, para basarnos en el crecimiento promedio anual del PIB, está entre 1960 y 1989. En estos 29 años, el crecimiento promedio anual del PIB fue del 4,6%. Entre 1990 y 2019 fue del 3,4%. Entonces, ¿qué sucedió durante estos periodos? Hicimos una apertura económica que parafraseo lo indicado por nuestro ministro y por nuestra ex viceministra de Desarrollo Empresarial, el doctor Germán Umaña y la doctora María Fernanda Valdés. Bueno, aprovecho para comunicarles que tenemos una nueva vice de Desarrollo Empresarial, la doctora Soraya Caro Vargas. Bueno, entonces, en esta etapa se hizo un ordenamiento macroeconómico, pero no necesariamente un desarrollo. Se hizo un ordenamiento de las cuentas de comercio exterior, de las cuentas fiscales, tasa de inflación, tasa de interés, endeudamiento externo, entre otros. ¿Cuáles fueron los 2 objetivos principales cuando hicimos esa apertura económica? Era la internacionalización de nuestra economía y la diversificación de nuestras exportaciones. ¿Pero qué generó eso? ¿Qué es lo que se ha visto reflejado? Es el desmonte paulatino de esa política industrial que teníamos y una apertura poco estratégica, una apertura poco humana, entre comillas, que llevó a esa desindustrialización temprana. Bueno, hoy las principales actividades de la matriz productiva son de bajo valor agregado y generan pocos encadenamientos. Encadenamientos hacia adelante o hacia atrás se ven poco dinámicos en estos encadenamientos de nuestra economía. ¿Qué sucede con esa matriz actual de nuestra clasificación industrial? Pues que no está reconociendo el valor que aporta la economía popular. En palabras de nuestra viceministra, ella la consideraba como 3 Colombias. La Colombia la Colombia avanzada o de economía avanzada, que es muy mínima. Posteriormente, esa economía de MIPYMES, que tenía un poquito menos capacidad y menos cantidad, pero en donde está el grueso de la economía es en esa economía popular, a donde este nuevo gobierno le está haciendo la apuesta. Entonces, se comentaba pues de la brecha que hay en los últimos 30, 40 años, en esa brecha de los países que quedaron
también a nivel exterior esa clasificación que quedaron como en la mitad. Los países muy industrializados, los países muy pobres y los países de la mitad en donde se encontraba Colombia. Y comparativamente con Corea se lleva una ventaja supremamente años luz de todo ese avance tecnológico que tuvieron y de toda esa integración real que tuvieron en el mercado global. Entonces, eso como antecedentes. Ahora sí, esta política de reindustrialización. Permítame un momento, por favor. No sé si ya estoy... ok, ya está conectado nuestro director. Voy a darle la palabra. Mientras, perdón un momento, me observo si ya está conectado. José David, ¿ya tienes audio? ¿Me confirmas, por favor? ¿Me están escuchando? Te escuchamos como lejos, yo te escucho como lejitos. Buenos días, ¿me escuchan mejor? ¿Ahí? Perfecto. Listo, gracias. Espéreme, voy a cerrar, permítame, voy a cerrarle mi cámara y mi micrófono para tener mayor. Listo, José David, continúa y hago la presentación. Gracias. Gracias, Judith. Por favor, las colocas en modo presentación. Listo. Buenos días para todos. Qué pena con ustedes haber llegado un poco tarde, pero estábamos en el Congreso de la República con unos temas de reformas que estamos impulsando como gobierno. Para retomar la presentación, como bien les indicaba Julie, hay un contexto general de la situación económica del país y una identificación de que en los últimos años la matriz económica de Colombia se ha especificado en una matriz productiva con base en la producción de mineroenergéticos. Y lo que busca la política de reindustrialización, su objetivo principal es transitar de esa economía extractivista basada en mineroenergéticos hacia una economía del conocimiento productiva y sostenible que adicionalmente genere ese cambio en la matriz productiva, permitiendo el desarrollo de la industria con contenido con valor agregado. La política para hacer ese desarrollo define unos objetivos específicos, el cierre de brechas de productividad, realizar ejercicios para fortalecer encadenamientos productivos que nos permitan acercar nuestras empresas de manufactura principalmente y también agroindustrial a lineamientos de productividad y competitividad que los pongan a participar o emparejar con sus países, con países de la región y el resto del mundo. Eso va a desencadenar y también es un objetivo que permitirá diversificar y sofisticar la oferta interna y exportable del país. Y el otro objetivo que tenemos es profundizar la integración con América Latina y el Caribe, que ha sido uno de los mensajes de nuestro ministro y del presidente Petro de intensificar las relaciones comerciales en la región. Estamos hablando de relaciones comerciales de tipo sur-sur. ¿Continúas, por favor, Julie? Ahí, gracias. La política se establece dentro de un marco de unas apuestas estratégicas o unos pilares sobre los cuales se va a desarrollar. El primero de ellos es la transición energética. Y es decir, acá lo que busca la política es apoyar esa descarbonización de la economía, crear nuevas fuentes de producción de bienes y servicios con el objetivo de reconfigurar esta matriz productiva. Aquí también se incluyen sistemas para apoyar medios de transporte sostenible, movilidad sostenible y en grandes rasgos, o más bien de forma amplia, pensar en una producción sostenible de la matriz productiva del país.
Otra de las apuestas que se ha pensado es la agroindustrialización y soberanía alimentaria, y aquí por lo que vamos a trabajar es por tecnificar el campo colombiano. Una de las principales características hoy de la producción agrícola y de la producción agroindustrial es la baja tecnificación del campo y la poca incorporación de valor agregado que se obtiene a aquellos pequeños productores que intentan hacer una transformación o una agroindustria. En ese sentido, acá vamos a apostar por el desarrollo de mini cadenas rurales que permitan incorporar procesos tecnificados al proceso agroindustrial, generando valor agregado en esta industria, y también apuesta por dotación industrial para generar un campo moderno, sin dejar de lado la restauración ecológica, una apuesta por la reforestación de nuestras selvas y buscar modelos que nos permitan tener ese balance entre reforestar la selva, pero también generar opciones económicas para aquellas comunidades que tenemos y que viven en estas selvas, para que sientan un apoyo para que sientan un apoyo que les permita obtener un ingreso, pero también cuidar y reforestar nuestras selvas. ¿La pasas, por favor? La otra apuesta es la reindustrialización en el sector de salud. Colombia, años atrás, tenía una industria de salud en la cual manufacturaba medicamentos, manufacturaba vacunas, había un proceso industrial de una industria con un buen componente tecnológico en ese momento, pero ya con los antecedentes que les ha dado Julia, identifican que hubo un cambio de modelo económico, una apuesta diferente, y esta industria empezó a convertirse de manufactura a comercialización. Y lo que hoy tenemos es una industria farmacéutica que básicamente lo que hace es comercialización de vacunas y medicamentos, dispositivos médicos que se manufacturan en otros países, y acá se hace un proceso de comercialización sin mayor valor agregado y sin explotación de esa industria económica. Entonces lo que busca es poder volver a generar esas capacidades en la manufactura del país que permita la producción de vacunas, la producción de medicamentos, la producción de dispositivos y partes para dispositivos médicos, tanto apoyando la industria privada en este sentido, pero también apoyando la constitución de una industria nacional que permita la producción de vacunas. Creo que esto es un elemento fundamental y que quedó en evidencia después de la pandemia que todos vivimos por la enfermedad del COVID-19, donde claramente nuestros países, algunos que no tenían la capacidad de producir las vacunas, tuvimos que realizar acuerdos, en algunos casos no equitativos, para la compra de estas vacunas a multinacionales farmacéuticas. Entonces, viendo lo que tuvimos que vivir en esos años recientes, es claro que la apuesta por la reindustrialización en el sector salud es necesaria y estratégica para el desarrollo del gobierno y de la economía nacional. Una reindustrialización por la defensa y la vida es la cuarta apuesta. Aquí lo que buscamos es aprovechar el conocimiento técnico, científico, que se ha generado en los últimos años a raíz de los diferentes conflictos, el conflicto armado que ha vivido el país, que ha llevado a una gran tecnificación del sector defensa, pero queremos traer esa tecnificación y ese conocimiento científico para poderlo utilizar en espacios, en industria civil, aprovecharlo en sectores estratégicos como el astillero, como el aeronáutico, como la infraestructura, servicios de ingenierías,
y ello nos ha permitido recientemente firmar un convenio con Airbus en los cuales industria proveedora colombiana va a realizar la construcción de partes y piezas para aeronaves no tripuladas del Airbus. Recientemente hemos tenido un acercamiento con Corea, donde vamos a permitir con apoyo técnico y científico de ellos, más el apoyo, más el conocimiento científico que tenemos de nuestra industria naval para la construcción de buques comerciales y buques de servicios acá en Colombia. La última apuesta en la que está construida la política de reindustrialización es quizás una de las más importantes para Colombia, para este ministerio en particular, y es desde los territorios y su tejido empresarial. Durante muchos años las políticas económicas, las políticas de apoyo han sido construidas desde el gobierno central, haciendo el símil de una construcción desde nuestras oficinas en Bogotá, pretendiendo conocer que sabemos qué es lo que está pasando en cada territorio en particular. Y si tenemos en cuenta que Colombia es un territorio heterogéneo no solamente culturalmente, sino también en su matriz productiva, es necesario que la construcción de la política pública, que la construcción de la reindustrialización de la economía se haga yendo a los territorios, conociendo cuáles son las necesidades de estos territorios, identificando cuáles son sus apuestas productivas y en torno a eso construir unos instrumentos, unos programas que sean pertinentes para el desarrollo de cada territorio, reconociendo sus particularidades y su heterogeneidad. ¿Sigues, por favor, Yuli? Para ello, para poder articular estas opuestas, para desarrollarlas, se han identificado la necesidad de tener unos instrumentos de intervención. 4 instrumentos de intervención básico: capital y financiamiento, que pasan por la necesidad de, a través de los bancos de desarrollo del país, de permitir irrigar recursos hacia la economía, pero también vincular al sector privado para que también puedan irrigar recursos hacia ciencia y tecnología. El segundo instrumento, la formación y capacidades humanas. Claramente, si nosotros estamos apuntando a una reindustrialización que se basa en el conocimiento y la aplicación de tecnología a procesos productivos, es necesario que debamos capacitar esa mano de obra en poder tener ese conocimiento técnico y científico que les permita operar en este contexto de política de reindustrialización. En ese sentido, es necesario, y así se está realizando, programas de apoyo en capacitación, pero capacitación sobre cualidades, necesidades específicas de desarrollo que necesite la industria. Capacitación dual, bilingüismo es muy importante también en estos momentos, y en ese sentido nos articulamos con otras entidades del gobierno para permitir generar esa formación. Dentro del instrumento de infraestructura y conectividad, hemos identificado que no es suficiente con que conozcamos las necesidades del territorio, con que construyamos programas pertinentes para poder apoyar esos procesos productivos. Si los territorios no cuentan con la infraestructura necesaria, por ejemplo, que les permita sacar sus productos de las zonas rurales dispersas hacia los mercados locales que se encuentran en los municipios o en las cabeceras de los municipios. Por ejemplo, es necesaria la construcción y adecuación de vías terciarias que permitan la conexión de esos campesinos que están en lo profundo del campo para que puedan sacar sus productos a mercados locales y a mercados regionales, y en ese sentido dinamizar las economías locales. Aquí también pasamos por un punto de conectividad, infraestructura para la conectividad digital. Tenemos en el país muchos emprendimientos, muchas empresas que necesitan de la conectividad para poder darse a conocer.
y esto se hizo evidente durante la pandemia, donde muchas empresas murieron, pero muchas otras que fueron resilientes hicieron ese cambio hacia un espacio de comercialización virtual a través de redes sociales, a través de mercados en Internet, y eso es necesario fortalecer la conectividad en acceso a Internet para permitir desarrollar esos mercados. Y la tecnología, el último instrumento, que también es transversal a las apuestas que les he indicado y que es necesario apostar por un proceso, en algunos casos de digitalización, de alfabetización digital y en otros casos de incorporar procesos tecnológicos más avanzados, más desarrollados en las cadenas de producción. Continúas, por favor. Este cuadro muestra un poco más en detalle sobre estos instrumentos que les he mencionado. ¿Qué estamos viendo que es necesario y cuáles son las apuestas también que se requieren en los instrumentos para desarrollar la política de reindustrialización? Pues en capital y financiamiento. Ahí estamos viendo inversión para transformación productiva, financiación para industrialización y desarrollo, financiación que permita la internacionalización de nuestra economía, pero también financiación para investigación y desarrollo tecnológico, las capacidades humanas, que son el cierre de brechas del talento humano, el aprovechamiento del conocimiento de la diáspora del país que se encuentra en otros países del mundo, cómo atraemos esa diáspora y ese conocimiento para que sea utilizado aquí en el proceso de reindustrialización del país. Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos. Es muy importante este punto porque a veces en el sector público los mismos funcionarios nos quedamos en un estado de letargo frente a las actualizaciones y a las necesidades que está presentando el mundo, y es necesario que el mismo sector público que está estructurando las políticas, que se encarga de llevar estas políticas, de construir los instrumentos, pues debe estar alineado con lo que está pasando en el contexto internacional. En tecnología, transferencia tecnológica, extensionismo tecnológico, un programa específico de reindustrialización que se llama SASCA, que está enfocado hacia esta población que nosotros denominamos economía popular, que en otros países de la región ya se han llevado adelantos en políticas en esta materia. Argentina, México, Ecuador lo tienen. Nosotros también no somos ajenas a esa dinámica de la informalidad en la región y reconocer en esa informalidad un proceso importante que va a permitir generar desarrollo, pero también reconocerlos como un aporte importante a la producción y al PIB del país. Creación y fortalecimiento de centros de investigación, alianzas para la investigación, tecnologías institucionales, y en infraestructura y conectividad lo que ya les mencionaba: construcción de corredores económicos en zonas de frontera, infraestructura y logística, conectividad de última milla, fortalecimiento de comercio electrónico. Y un punto importante, aquí aprovechando las dificultades que se generaron en el país a través del conflicto armado, pero también a través del narcotráfico, nosotros tenemos un inventario de activos fijos que han sido incautados a narcotraficantes, que son activos fijos valiosos, fincas, haciendas productivas, y que adicionalmente, si las utilizamos bien, podemos ponerlas a disposición de nuestros campesinos, a disposición de nuestros empresarios, para que en esos activos fijos puedan utilizarlos para generar esos procesos de fortalecimiento productivo. ¿Continúas, Julie, por favor? Ya finalizando, quiero darles una introducción de cómo nosotros vemos esta economía popular y comunitaria en el marco de la política de la reindustrialización. En el Plan Nacional de Desarrollo, que es la ruta de política que va a seguir este gobierno,
y en sus bases se estableció una definición de economía popular que refiere a oficios, ocupaciones mercantiles, pero también ocupaciones no mercantiles que se desarrollan por unidades económicas de baja escala. Creo que ese es el común denominador que hemos encontrado. Es ya el nombre de esas unidades económicas, que pueden ser personas, que pueden ser familiaempresas, que pueden ser micronegocios, que pueden ser microempresas de baja escala, de baja acumulación. Es el común denominador que encontramos de las unidades productivas de la economía popular, que muchos años han estado invisibilizadas y que lo que nosotros queremos es visibilizarlas y ver y resaltar su apoyo a la industria y al proceso y a la agregación de valor en términos de Producto Interno Bruto. Entonces, esta economía popular, más bien la política de economía popular, es una economía que se piensa transversal a todo el gobierno. No es una política solamente del Ministerio de Comercio, es una política de otras entidades también que identifican acciones específicas que desde sus misionalidades puedan realizarse para apoyar a la economía popular. Ahora, en la visión del Ministerio de Comercio, esta economía popular se refleja en aquellas unidades productivas, micronegocios, microempresas, que están generando un valor para sí mismo, para su entorno, que se pueden insertar en circuitos locales de comercialización, que se pueden desarrollar mercados locales y que pueden inclusive ir a mercados regionales y nacionales. Y por qué no aquellas unidades productivas de la economía popular que podamos desarrollar para hacerlas, para incluirlas en circuitos globales de comercialización. Aquí reconocemos una vez más que Colombia es un país de heterogeneidades y en ese sentido la política de reindustrialización, la política de economía popular, lo que va a trabajar es en esta reducción de brechas de productividad, teniendo presente los diferentes niveles de desarrollo productivo de cada uno de los territorios. Por eso les decía en las apuestas que para mí una de las apuestas más importantes es la apuesta por la territorialización y el tejido empresarial, porque reconocemos qué es lo que está pasando en el territorio, cuáles son esas apuestas productivas que necesitamos desarrollar, cómo debemos desarrollar esas apuestas productivas y un punto muy importante, tener siempre presente la concertación con esas comunidades para poder articularlo con lo que ellas necesitan. No que sea un Estado que llega con un programa, un gobierno que llega con un programa y dice, esto es lo que vamos a hacer, que es lo que ha pasado antes, sino un gobierno que llega a un proceso de concertación con esas comunidades, que escucha cuáles son esas necesidades en ese entorno y que después de escuchar esas necesidades, ahí sí, vamos, desarrollemos un programa, un instrumento, una forma que sea pertinente para esas comunidades, para esos desarrollos particulares. Creo que ya con esta terminaba mi presentación. Sí, efectivamente, con esta termino la presentación. No sin antes agradecerles por este espacio, por la escucha, por permitirnos presentar cuáles son estas políticas en el marco de este nuevo gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adelante. No, por favor. Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Llosa, jefe del Departamento de Promoción del Comercio y Desarrollo de la Competitividad. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a todas las personas que se han conectado el día de hoy, a las autoridades que han presentado los diferentes ángulos de Colombia en el comercio regional. Queríamos invitarlos a conocer más de las herramientas digitales para justamente el aprovechamiento de estas oportunidades comerciales que existen, que la LADI pone a disposición de todos sus miembros de manera gratuita. Para conocer más de ello, los invitamos a participar en el taller de conexión empresarial y acceso a mercados que se va a realizar el día viernes 9 de junio del presente mes.
¿sí? Del presente año, para que ustedes puedan conocer en vivo y en directo con funcionarios y técnicos de la LADI las diferentes formas que tienen para poder maximizar la utilización de las mismas. De esta manera, quisiera agradecer a todos por su participación, por su presencia el día de hoy, que puedan ingresar al vínculo de capacitaciones que están para este taller de manera previa, y además que puedan conectarse en el vínculo que ya ha sido alcanzado por parte de la organización del evento a ustedes para el taller del día viernes después de la presentación del Ciclo País de Venezuela. Agradecemos mucho su participación. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Agradecemos a las autoridades, agradecemos a todos los panelistas por sus exposiciones y a todos los presentes en este ciclo. Que tengan un excelente término de jornada.